Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que yo creo que es un día pues, que era muy necesario para el sector de las artes escénicas en Bolivia tener este encuentro, esta charla, una charla que esperamos que sea una charla muy informal en la que podáis participar y hacer las consultas que tengáis sobre el programa Iberescena, que todos conocéis, programa Iber de apoyo a las artes escénicas. Nos acompañan tres personas a las que también quiero agradecer que hayan dejado sus trabajos habituales en España y en Panamá. Renan nos acompaña desde Panamá, Arantxa y Zaida, y que bueno, han decidido pasar estos tres días escasos en Bolivia. Sabemos que no es difícil, que no es fácil, perdón, dejar a veces las oficinas para hacer viajes, así que os agradecemos mucho vuestra visita. Y la idea del día de hoy pues será una charla abierta en la que pudiéramos hablar sobre el programa, sobre cuáles son los objetivos del programa para esta próxima convocatoria, pero sobre todo que podáis resolver todas las dudas que tengáis, que queráis consultar. Yo creo que es el momento de que aprovechemos esta oportunidad. Va llegando gente y seguramente va a ir llegando durante todo el proceso. No sé quién va a empezar, si va a empezar Zaida, Renan. Pues le doy la palabra a Renan y entiendo que cualquier consulta pueden interrumpir en el momento. La gente que nos está siguiendo por redes sociales también puede hacer sus consultas y se las iremos trasladando a ellos. Buenos días, adelante. Gracias, Juan. Gracias a todos ustedes por asistir en noche, tarde, no sé cómo dicen acá, ¿en la tarde o en la noche? La tarde, por la hora, por la noche. Bien, cualquiera de las dos es válida, tarde, noche. Buenas noches, buenas tardes. Estamos muy contentos de que estén aquí. Queremos agradecer en primer lugar a Juan como director del centro y a Denise, que ha acompañado todo este proceso, y a todo el equipo del Centro Cultural de España, porque este tipo de gestiones no son sencillas ni económicamente ni desde el punto de vista administrativo. Es decir, esta es una institución que se encarga de hacer gestión, pero siempre la gestión requiere la suma de los esfuerzos de un recurso humano y las posibilidades de que los recursos humanos de las diferentes organizaciones que son parte de la capacitación o formación que se realiza tengan la disposición y que se junten como los planetas también, ¿no? Que todo esté alineado por un fin común. Y ese fin se encontró, existió una motivación y queremos agradecerte, Juan, por poner todo ese empeño y toda la disposición que al final de cuentas es en favor de por quienes trabajamos, por ustedes que son el sector. Gracias a Zaida, la secretaria técnica del programa Iberescena, que tiene ya varios años con nosotros y que es una columna vertebral importante en el programa. Arantxa, nuestra especialista técnica, tiene muchos más años que Zaida y que yo en el programa. Yo lo dejé hasta ahí, puntualito. Pero también es una columna vertebral dentro del programa Iberescena. Para nosotros es importante que nos conozcan, no que me conozcan a mí, que conozcan a ellas dos, porque ellas no representan desde el punto de vista de la institucionalidad dentro del programa la remoción constante. En cambio, los representantes de los países cambiamos por cuestiones naturales políticas, cambios de gobierno. Así que hoy estoy yo aquí, pero mañana ya no voy a estar, o no estaré. Pero ellas, su regularidad y lo que ofrecen y las razones por las cuales están en la unidad técnica significan que es importante que sus rostros y su voz quede grabada con ustedes, porque son quienes tienen además contacto muy directo desde el punto de vista del programa. Pero bueno, para comenzar brevemente, el programa Iberescena es un programa que fue creado bajo la base de decisiones tomadas por los jefes de estados en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Montevideo, Uruguay. Eso fue en noviembre del 2006, así ya varios años. Este programa, que es un programa que tiene como misión particular fortalecer las artes escénicas iberoamericanas, logrando o gestando intercambio, creación, estimulando a través de la circulación, la producción, la investigación y la difusión
de las artes escénicas iberoamericanas, siempre tomando en cuenta que es muy importante la diversidad cultural de todos los países que forman parte del espacio cultural iberoamericano. Es un programa de cooperación, pero es un programa de cooperación que vela por las artes escénicas iberoamericanas. En este momento formamos parte del programa 17 países. Bolivia, vuestro país, forma parte desde el 2017. De hecho, en el 2018 tuvimos la oportunidad de asistir a una de las 2 reuniones que normalmente ocurren en el año, donde se reúne el Consejo Intergubernamental, todos los países, fue en Cochabamba en el 2018, en abril. Y fue una bonita oportunidad porque Bolivia acababa de formar parte del programa. Se había adherido y qué mejor impulso para un país que recién se adhiere, además decidir que su territorio, su país, fuese parte de una de las reuniones anuales del programa. Y esa reunión se desarrolló en Cochabamba. Pero bien, Bolivia forma parte de esto, formamos parte de 17 países. Dentro de esos 17 países está una estructura organizativa que es el Consejo Intergubernamental, está la presidencia, está la unidad técnica, de la cual ya les mencioné, de SAIDA. El Consejo Intergubernamental decide las políticas, los programas, las actividades, y la Secretaría Técnica las operativiza, además de todo lo que tiene que ver con las líneas de ayuda que forman parte del programa. Antes de pasar el micrófono, porque la idea es que sea una charla no formal, sino abierta, que podamos intervenir, en el 2022 el Consejo Intergubernamental aprobó el Plan Cuatrienal 2022-2025, que es su periodo de implementación. Este plan tiene 3 objetivos específicos claves sobre las cuales se decanta todas las tareas, actividades y las líneas de acción que anualmente establecemos, más allá de las líneas, de las convocatorias que tenemos en nuestras líneas de ayuda regulares. Llego hasta aquí para pasar el micrófono y para seguir compartiendo. Gracias Renan por esa completísima introducción. Gracias Juan por, me sumo a las palabras de Renan por permitirnos estar aquí. Tú has dicho que a veces salir de las oficinas no es fácil y yo digo que todo lo contrario, que ojalá pudiéramos estar siempre en los 17 países miembros del programa para veros a vosotras y a vosotros vuestras caras, para escucharos y para ser capaces de transmitiros con esta cercanía cuáles son los objetivos del programa. Y sobre todo también poder entender mucho más el contexto, porque es cierto que hablamos del espacio cultural iberoamericano, es cierto que hablamos de la diversidad cultural de cada uno de los países miembros y es cierto también que no hay que perder de vista la realidad, ¿no? del presente de cada uno de esos países miembros. Así es que es un placer enorme estar acá. A ver, un poco retomando lo último que comentó Renan. Adelante, pasen. Bienvenidas. Adelante. Bueno, un poco retomando eso, el testigo que dejó Renan en relación al Plan Estratégico Cuatrienal 2022-2025, pues a raíz de eso les quería hacer un poco una vista de pájaro de cuáles son las líneas de acción que estamos llevando a cabo este año desde el programa. ¡Adelante! Bienvenidas, qué bueno que se están sumando. Hola, ¿qué tal? Bien, el programa nace como un fondo de ayudas para las artes escénicas iberoamericanas y tiene su convocatoria tradicional desde que por primera vez en el año 2007 se lanzó y que trabaja fundamentalmente en 3 líneas de ayuda. Las ayudas a la creación en residencia, las ayudas a la coproducción de espectáculos de artes escénicas y las ayudas a la programación de festivales
y espacios escénicos. En todo este tiempo, la línea que más ha cambiado en el tiempo, podríamos decir que es la de creación en residencia, porque también es la línea, bueno, que está más en relación con el presente de las artes escénicas y más, podríamos decir, incluso más viva de las tres. Es una convocatoria que, si bien no tiene grandes cambios sustanciales todos los años, sí que debo decirles que todos los años nos tomamos el trabajo de revisar qué pasó el año anterior. Además, desde el 2019, si no me equivoco, cuando las personas que postulan terminan su postulación, les hacemos una encuesta para tener más datos y sobre todo un feedback de qué les pasa a ustedes con nuestras convocatorias. Entonces, año a año vamos modificando los parámetros de esas convocatorias. Por ejemplo, a raíz del inicio y el establecimiento de la pandemia, cambiamos una serie de procesos en las tres líneas de ayuda que ahorita están volviendo, digamos, a normalizarse. Entonces, los grandes cambios de este año tienen que ver con volver a los mínimos tradicionales, digamos, de los países que tienen que ser parte de esa cooperación, ¿no? Como mínimo, por ejemplo, en la línea de creación y en la línea de programación, siempre hay que contar con 2 países miembros, además del país miembro desde el que se solicita la ayuda. Y en la línea de coproducción, pues siempre son los mínimos 2 países miembros, ¿de acuerdo? Entonces, estos son cosas muy, muy generales. A lo mejor alguna o alguno de ustedes que están acá esta tarde estarán mañana con nosotras en el taller y ahí vamos a poder profundizar muchísimo más. También este año se han revisado los montos destinados a cada una de las 3 líneas de ayuda. Por ejemplo, también el Consejo Intergubernamental, a partir del trabajo que se hace desde ese plan estratégico, ha estado reflexionando mucho acerca de la precarización del sector en general, pero también cómo se aplica esa precarización de forma específica en nuestras líneas de ayuda, ¿no? Entonces, este año se ha aplicado un nuevo parámetro que es que ustedes tienen un máximo que pueden pedir en cada una de las 3 líneas de ayuda. En el caso de creación en residencia son 10.000, en el caso de coproducción son 15.000 euros y en el caso de programación son 20.000 euros. Y este año el Consejo Intergubernamental va a garantizar que como mínimo se les otorgue el 40% de lo que ustedes solicitaron. Y esto es una medida que consideramos muy importante porque, bueno, pretende un poco salvaguardar pues la no precarización de los equipos de trabajo. Un poco deshilando también de ese plan estratégico cuatrienal, que no lo he dicho porque me he centrado en la convocatoria, se establecen 3 comisiones de trabajo permanente ligadas a los 3 objetivos estratégicos del plan estratégico. Mucha estrategia. El primero de ellos... ella es de la casa y yo. El primero de ellos tiene que ver con los procesos de toda la cadena de valor de las artes escénicas. Entonces hay una comisión que está trabajando de forma permanente con los procesos de movilidad e internacionalización. Y este año hemos comenzado a desarrollar un proyecto especial que se llama, ojo, el futuro de la movilidad de las artes escénicas iberoamericanas, que es una cosa enorme. Comenzamos lanzando una encuesta a todo el sector de los países miembros. A lo mejor alguna de ustedes la respondió. Bueno, podía suceder. Hubo muchísimas respuestas por parte del sector, hay una serie de datos que se están trabajando y ahorita se está siguiendo un proceso de grupos focales. Entonces, bueno, de ahí vamos a poder desgranar qué está pasando con la movilidad
qué está pasando con los procesos de internacionalización de las personas artistas de las artes escénicas, y eso también va a servir al programa para que en las próximas convocatorias y en las próximas líneas de acción que lance en el futuro cercano, digamos, poder aplicar hallazgos, ojalá, de ese proyecto especial. El segundo objetivo estratégico tiene que ver con la transversalización de género en todas las acciones del programa, y a través de la comisión permanente generada hemos estado trabajando muchas cosas, pero hay dos de ellas que les quiero resaltar porque me parecen importantes. Cuando hable demasiado me interceptan desde allá, ¿vale? Vale. Dos cosas que les quería resaltar porque me parecen importantes. La primera es que, por ejemplo, por primer año, con las ayudas, con la ayuda económica del programa Iberescena, van a poder rendir dinero vinculado al cuidado de las infancias de las madres creadoras y creadoras que forman parte de los proyectos que se generan en el seno de Iberescena, y nos parece una medida de conciliación importante, un primer paso, digamos. Y además también estamos trabajando desde el seno de la comisión en poder hacer un protocolo de acoso en el marco de las actividades del programa Iberescena, para hacérselo llegar a ustedes y para que todas las personas beneficiarias de esta convocatoria 2023-2024 puedan tener un protocolo a aplicar en el caso en el que se produjera una situación de acoso o discriminación de todo tipo en el marco de sus actividades. Y por último, para cerrar este mini bloque, digamos, la tercera comisión trabaja en política pública aplicada a las artes escénicas, y esto también es muy novedoso para el programa, porque el programa desde su creación en 2006, que les decía Renan, ha estado haciendo política pública, pero es la primera vez que de forma pues eso, como una carta de presentación, digamos, quiere convertirse en un programa de referencia a ese respecto. Y ahorita, este mes, de hecho, la semana siguiente de volver de acá de Bolivia, vamos a iniciar, de momento a la interna, con los países miembros del programa, una serie de diálogos en torno a buenas y algunas quizás no tan buenas prácticas en relación a políticas aplicadas a las artes escénicas. Así es que esperamos también darles noticias al respecto. Antes de pasarle la voz a Arantxa, les cierro como el moño de las actividades de este año. En el segundo semestre del año vamos a lanzar una nueva beca de investigación que se llama Beca de Investigación Magali Muguercia, en honor a la investigadora. Ay, por ahí veo caras de alegría y me complace mucho que genere esa sensación. Bueno, mediante el nombre de esta beca, evidentemente rendimos homenaje a la investigadora cubana que quizás algunos sepan que murió el año pasado en Santiago de Chile. Pero es un proceso importante para el programa porque por primera vez en la historia de la creación del programa se le da un espacio para el poder, de momento, conceder 2 becas para finalizar procesos de investigación ya iniciados en un ámbito iberoamericano de los países miembros. Así es que esto es un montón de información. Todas las consultas que tengan, después vamos dando más detalles si quieren. Arantxa, por favor. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes y, bueno, por no alargar, me sumo a todos los agradecimientos, por supuesto, a Juan, al Centro Cultural de España, aquí en Bolivia, a Denise, que es nuestro ángel de la guarda aquí y nos ha llevado esta mañana desde que hemos llegado de la mano, enseñándoles pues desde el mejor restaurante donde hemos comido hoy hasta todos los pequeños truquillos para poder sobrevivir al jet lag y al mal de altura que traemos, sobre todo Zaida y yo, que hemos venido de Madrid. No me quiero extender mucho más porque creo que lo importante es que, ya que ustedes han tenido la motivación de venir aquí
a ver qué es esto de Iberescena, tengan el espacio suficiente para poder hacer las preguntas que quieran. Nuestro objetivo quizá hoy es conseguir que ustedes sepan que existimos, que en Bolivia está abierta esta convocatoria de ayudas para este año, que ustedes pueden postular a ellas, que se puede postular de una manera sencilla. Entonces, creo que lo más importante en este sentido es que quizá intente hacerles como un pequeño resumen, porque pensándolo mientras hablaban mis compañeros de mesa silla, más que toda la información que les podamos transmitir, que un poco la idea que es ver de dónde viene Iberescena, que no solo Iberescena es una convocatoria de ayudas, aunque quizá para todos ustedes sea la parte más significativa porque es la que pueden aprovechar más directamente, también se hacen muchos más proyectos y tiene una visión estratégica mucho más grande. Pero descendiendo a nivel terrenal, quizá lo que tendrían ustedes que sacar claro de que nosotros estemos aquí es que, primero de todo, hay una página web que se llama www.iberescena.org, que todo lo que estamos diciendo aquí lo tienen ustedes y que a partir de este momento puede pasar a ser, pues llamémoslo así, para ustedes la Biblia. Y si necesitan hacer una consulta a Iberescena y dicen, ¿y esto ayuda? ¿Cómo sería? ¿Esto dónde está? Nosotros volcamos toda nuestra información en la página web. Es más, a través de nuestra página web podrán ustedes, si así lo desean y tienen un proyecto, postular. Y una vez que sean elegidos, que ojalá sean muchos de ustedes elegidos como beneficiarios de una ayuda Iberescena, a través de esta página web podrán gestionar el proyecto. Eso por un lado, para que estén tranquilos y si después de todo este chorreo de información que les estamos dando salen de aquí con la cabeza como un bombo, no se preocupen que está todo ahí puesto. Lo segundo importante, ya lo he dicho y lo repito. Pasa, pasa. Hola, buenas tardes, bienvenida. Pasa. Que ustedes tienen la posibilidad este año de participar como postulantes de una ayuda Iberescena, que la convocatoria está abierta y que yo, si fuera ustedes, me leería las bases, me metería en la página web y le daría un vistazo a las bases porque pueden postular. Y también es importante que sepan, en este sentido, que si no tienen todavía un proyecto y están pensando, bueno, y a mí esto de Iberescena me sirve para algo, podría conseguir alguna financiación, no tengo un proyecto pensado, quizá más que hablarles en concreto de todos los detalles de cada una de las líneas de ayuda, sería interesante que tuvieran una cosa muy clara. La base de este programa es el intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la manera de trabajar en Iberescena es mediante la conexión de al menos 2 países miembros. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están pensando en un proyecto que sea estupendo, y yo no lo dudo, ni ninguno de los que estamos aquí, si solo está hecho con personas de Bolivia, lamentablemente no podrá entrar en la convocatoria de ayudas Iberescena para este año. Entonces, me parece que es algo que tiene que quedar grabado muy profundamente en su mente, porque si van a empezar a hacer un proyecto de cero, tienen que saber que sí o sí va a tener este componente de intercambio, que al menos siempre va a tener que haber 2 países miembros de Iberescena que participen en el proyecto. De una manera, por ejemplo, las ayudas de creación en residencia, de manera distinta en las de programación, festivales o las de coproducción. Pero es muy importante que tengan clara esta idea, porque si no, harán un proyecto que será maravilloso, pero no podrá entrar porque un poco es la esencia nuestra, o sea, es un programa de cooperación iberoamericana. Obviamente entenderán que tenemos que intentar que esa cooperación se lleve a cabo. También es importante que sepan así a priori, antes de empezar a hablar en más detalle de las ayudas, como ya les ha comentado un poco Zaida, que sepan que la manera de funcionar del programa es una manera un poco, si quieren llamarlo, sui generis. Es decir, ustedes se van a presentar ahora a una convocatoria que ya está abierta, pero los proyectos se harán en el año 2024. Es decir, es importante, yo creo que es una garantía para ustedes saber que de cara a 2024, cuando ustedes empiecen a trabajar, van a tener una ayuda concedida. Y una ayuda concedida que no es porque la hagamos nosotras desde la unidad técnica, pero es cierto que tiene unos requisitos muy sencillos para su desembolso. No les vamos a liar con miles de papeles, va a ser una cosa sencilla y van a disponer de los fondos en el seguro el primer trimestre del año 2024. Se pagan 2 partes,
pero eso creo que también es interesante para que ustedes puedan, en este pequeño boceto que estamos intentando que aquellas personas que quieran postular tengan del programa, también es muy importante el periodo temporal en que se hace un proyecto. Entonces, piensen siempre en el 2024, pero lo tienen que presentar en 2023. Por ejemplo, a la hora de entrar has comentado que concretamente que estabas pensando en hacer un proyecto. Quizá para esta convocatoria ya no llegas, no lo sé, pero el año que viene tienes todo el 2024 hasta que saquemos la convocatoria y son proyectos para 2025. Entonces, deja un margen suficiente para que tú puedas desarrollar tu proyecto de una manera tranquila, no como agobiada porque sale la ayuda Iberescena, entonces voy a presentar lo que sea. Puedes darle una pensada y puedes hacer un proyecto muy potente porque tienes tiempo. También para su tranquilidad les diré que estas convocatorias de ayuda son anuales. Es decir, un ejemplo claro, si no llegas a esta, tranquila, que con ligeros cambios el año que viene hay otra. Y ojalá, y esperemos que sí, como viene siendo habitual, el año 2026 hay otra y el 2027, el 2028 y a lo mejor venimos aquí dentro de 10 años y os volvemos a contar, los mismos o no, que esta convocatoria sigue. No sé qué os parece, ya lo comento, si entramos en detalle de cada una de las ayudas o quieren ustedes hacer alguna pregunta al respecto, porque así como líneas generales, aparte de lo que añada Zaida, creo que son como los puntos más brillantes que tienen que tener ustedes presentes a la hora de plantearse presentar un proyecto Iberescena. Gracias. Yo quería añadir dos cosas. Una, retomando un poco tu espíritu motivacional y otra que cuchicheábamos aquí con Juan. La primera, volviendo a lo motivacional, es preséntense y el no ya lo tienen, ¿de acuerdo? Esto es muy básico, pero no se asusten porque hay veces que se escucha hablar del programa Iberescena como algo que es inasible, como algo a lo que yo no puedo acceder o no voy a lograrlo. Y no es tan complejo, solamente tienen que cumplir unos mínimos, como decía Arantxa, unos mínimos técnicos y luego lo artístico ya lo tienen, ya lo hacen todos los días. Estoy convencida de ellos porque se lo veo en la cara. Y si presentan y no se la dan este año, pues a lo mejor se la dan el que viene o a lo mejor, ahora que no nos escucha nadie, yo les voy a contar que hoy en día soy secretaria técnica del programa Iberescena y hace muchos años me presenté 2 veces a 2 convocatorias y nunca me otorgaron la ayuda Iberescena. Digo, se puede sobrevivir a ello. Y a mí, en mi caso, por ejemplo, en uno de esos 2 proyectos, el programa Iberescena me sirvió de puntapié para empezar a pensar con esos términos de cooperación. Después el programa no me dio ese dinero, pero yo ya me había metido en esa lógica de coproducción y pude llevar a cabo mi proyecto, pues evidentemente pues desde otros estándares independientes, ¿no? que también muchas de acá seguro conocen, ¿cierto? Pero bueno, me gusta pensar en que en ese sentido Iberescena sí que me concedió algo que no fue económico, sino que me abrió como esa puerta del pensamiento. Entonces, bueno, inténtenlo. Además, este año, yo vuelvo con las mejoras, este año, por primera vez, van a tener acceso tanto a las puntuaciones de su proyecto como a una devolución de por qué sí o por qué no quedó su proyecto. Entonces esto también es muy importante porque si de repente no llegaron al mínimo de corte que se estableció, porque ustedes saben que el dinero no es infinito y entonces no se pueden dar todas las ayudas de todas las personas que se presentan. Miren, en 2021, en plena pandemia, se presentaron más de 1000 proyectos ese año. Y solamente se le pudieron dar ayudas a 123 proyectos. Quiero decir que el dinero es el que es y que el hecho de que ustedes no reciban la ayuda no significa que su proyecto esté mal. Eso por una parte. Y por otra parte, quería retomar algo que me ha dicho Juan, que se me ha olvidado decirles al inicio y que es importante.
Nosotras estamos aquí hoy porque esto es parte de un proyecto piloto, digamos, que hemos pergeñado con el programa Cerca de la ECID. Establecimos un corte para ver cuáles eran los países desde donde se estaban presentando menos ayudas en los últimos... Bienvenido. En realidad en los últimos 2 años, ¿cierto? Y entonces de 10 proyectos para abajo estaban Guatemala, porque fue el último país que se sumó al programa en plena pandemia, y estaba también Bolivia, porque pues en los últimos años, como bien saben, pues fueron unos años complejos en los que institucionalmente también se hizo complejo la gestión con el programa. Entonces, bueno, para mí eso es algo muy positivo, porque nos ha permitido que sea un motor el poder estar acá. Y entonces, en ese sentido, alzaría la voz para decirles, rompamos esa línea de las 10 postulaciones este año, rompamos ese miedo y comiencen a pensar en qué proyectos van a presentar. Hoy estamos a día 26 de junio. La convocatoria cierra el 26 de julio a las 12 del mediodía de acá, de Bolivia. O sea, tienen un mes. No es mucho, pero tampoco es poco. Adelante. Sí, quería mencionar, antes de abrir el periodo para que pregunten, no recuerdo el histórico, y disculpen si me falla, tengo muy claro el histórico de mi país, que va a cumplir 10 años de estar en el programa, y en ese histórico nosotros hemos dado en ayudas, creo que 450.000 euros a las artes escénicas de los proyectos presentados en mi país, pero no quiere decir que son proyectos donde exclusivamente interactúan panameños de las artes escénicas, no. Son que los panameños lo presentaron, pero puede ser Panamá con Chile, Panamá con México, ¿me entienden? Otra cosa que quería mencionar es que en la página web está el apartado a escena. A escena es un apartado que se construye con la información que ustedes, como gestores, como artistas de arte escénico, van llenando en ese espacio. Ustedes se registran. Tenemos más de 600 registros aproximadamente de artistas iberoamericanos de las artes escénicas. Cuando hablamos de artes escénicas, también un poco definiendo a qué nos referimos. Nos referimos al teatro, la danza, el circo, las artes vivas, que también eso es algo que a veces uno se cuestiona. Pero bueno, ¿qué es artes escénicas? Porque lo que consideramos en un país tal vez no sea la consideración de otro país. Y otra cosa que me parece que es importante que tengamos presente dentro del programa Iberescena es que hay casos de éxitos. Cada vez que nosotros pasamos nuestras fronteras, me refiero a Renan Fernández como panameño, cada vez que yo salgo de mi país, yo regreso a mi país con información, con un crecimiento cultural que no tenía antes de salir. Así sea un gramito más, un medio centímetro más. Porque el intercambio cultural y sobre todo el intercambio entre países nos genera a nosotros un crecimiento intelectual, cultural, emocional, de participación, de colaboración, sobre todo en los países que formamos parte del espacio cultural iberoamericano, porque tenemos esa transferencia. Por eso los invitamos a formar parte de este programa desde la participación, no como la región solamente de Bolivia, no como país Bolivia, sino por lo que podemos construir cada vez que pasamos las fronteras, que presentamos proyectos, porque empezamos a conectarnos con nuestros hermanos de otros países. No solo es una experiencia bonita, sino que hay un crecimiento. Eso se entiende mucho en otras áreas del quehacer humano, se entiende muy claramente en el deporte. En el deporte se entiende que cuando un deportista de alto nivel o con mucho talento sale a otro país, su nivel aumenta automáticamente. Bueno, eso mismo debemos entenderlo también para el arte, para la cultura. Eso ha pasado además de forma milenaria en nuestra América. Y una vez vino el viejo mundo, llegó a este periodo de la colonización, que siempre lo vemos también como un lugar de afrenta, pero que también nos dejó una serie de información que todavía al sol de hoy discutimos,
toda esa transferencia que hubo desde Europa y que hubo de Latinoamérica o de las Américas hacia Europa, también generó una serie de crecimiento para ambas partes. Todo eso es milenario, por centurias ha venido ocurriendo. Nosotros como artistas tenemos este momento, el programa tiene 17 años, para potenciarlo, para tomarnos el programa como artista, y lo digo desde mi tribuna también como artista, aunque yo no pueda participar del programa, y no puedo participar porque sería juez y parte, pero debemos de tomar el programa como nuestro, abrazarlo, participar de él y, ¿por qué no?, empezar a despuntar proyectos de Bolivia hacia Europa, hacia Norteamérica. Me refiero a Norteamérica, hablo de México, que es el que pertenece al programa, pues un programa iberoamericano, hacia Brasil, hacia todas las partes del hemisferio, y, ¿por qué no?, también ayudar a que otros países que no forman parte del proyecto del programa Iberescena, como por ejemplo República Dominicana, que ha estado cerca de ingresar, y de un par de países en Centroamérica que todavía nos falta por anexar, se motiven con la participación que están teniendo. Hay casos de éxito. En mi país no existe el circo tradicional, no existía el circo contemporáneo, y yo les puedo decir que en la actualidad hay 2 compañías de circo, una de ellas ha girado por Sudamérica, pero antes de eso aplicó a Iberescena. Fue conocida, tienen una residencia que de hecho es una residencia de aplicación global, no es iberoamericana, pero tienen un segmento donde cuando ellos participan del programa, obviamente hacen convocatoria para los programas, para los países que forman parte de Iberescena. Ellos se llaman la tribu Performance. Han tenido residencias en Europa, tienen esta residencia que se llama Panamá Aérea, que es de danza aérea y circo. Pero un país como Panamá, que no tenía circo tradicional ni circo contemporáneo, ¿cómo ocurre esto? Bueno, porque hubo una motivación. Así que los invito a esa motivación y abrimos el espacio para las preguntas. Aprovechen que estamos acá. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aníbal Lima. Les quería consultar algo. Esto más que todo por aclarar. Les cuento que por las redes sociales y demás se dice de que Bolivia no habría depositado el monto requerido para Iberescena. Para Cinecid ya lo hicieron, pero había esa duda. No sé si ya depositó Bolivia para el 2024. Esa era mi consulta más que todo. Muchísimas gracias. Así es, desde la unidad técnica del programa Iberescena les confirmamos que efectivamente la cuota de Bolivia está depositada y por lo tanto todos y todas ustedes pueden presentarse a la convocatoria 2023-2024 sin problema. He de decir también que, por desgracia, esto es algo que sucede en más países, ¿eh? No piensen que es solo acá. No siempre terminamos todos los años en curso habiendo logrado que los 17 países miembros hayan depositado su cuota. Creo que es importante que lo sepan. Estamos en un momento complejo del planeta en el que los recursos en general son limitados y es cierto que año a año conseguir las cuotas de los países miembros es muy complejo. Lo decimos desde la unidad técnica, seguramente Renan como representante del programa en su país puede decirlo también, pero se logra y, como dice Arantxa, el programa sigue avanzando. Entonces, ahora ya ha avanzado ese obstáculo, digamos, entonces hay que seguir hacia adelante y en ese sentido la llave la tienen ustedes con la presentación de sus proyectos, porque también existe ahí un diálogo, ¿no? Si hay poca participación por parte del sector, también las instituciones pueden llegar a decir, ¿por qué yo voy a poner, no hablo de Bolivia, hablo en general, ¿no? ¿Por qué yo voy a poner mi cuota si este programa al sector no le interesa? Entonces también si hay movilización por parte del sector, eso también es un acicate para las instituciones, bueno, pues para trabajar en sus cuotas, ¿no? Ajá, adelante, acá.
Obviamente las cuotas paga el país, el gobierno, ¿verdad? Ok, pero no era esa mi pregunta, solo para confirmar. A mí me interesa la coproducción. Dos preguntas. Uno, ¿qué porcentaje de gente, cómo funciona esto? Digamos, lo presento yo de acá desde Bolivia, invito a otro país. ¿Cómo se organiza eso? ¿Cuál es el porcentaje de participación en ese espectáculo? No sé qué más. Y segundo, si la obra a presentar o el trabajo tiene que ser inédito. ¿Quieres responder tú? Que si no estoy yo todo el tiempo hablando. Mira, empiezo por la del final, que es la más rápida. No tiene que ser obligatoriamente inédito. Te puede servir una obra que ya sí haya sido puesta en escena anteriormente. Lo que sí exigimos es que sea un nuevo montaje, es decir, lo que no puedes hacer pasar por una coproducción es una continuación de una gira. Si de repente traes a Bolivia una obra que se está haciendo en otro sitio y es continuación de una gira internacional, imagínate, eso no vale. Pero tienes ahí el campo abierto para que sea completamente novedosa, para que recojas y hagas una adaptación nueva de una obra, para que hagas un nuevo montaje de algo que se hizo hace 5 años, eso no hay ningún problema. Evidentemente tendremos también, es algo que miramos desde Iberescena, el tema de los derechos de autor, que obviamente pues está a la orden del día, no vamos a dejar de obviar ese tema. Y con respecto a cómo la puedes conformar, pues de una manera sencilla, tú lo has dicho, tiene que haber, nosotros le llamamos núcleos coproductores. Si lo quieres llamar 2 países, tienes que tener una contraparte. Entiendo que la primera contraparte es Bolivia, la segunda contraparte puedes elegir cualquiera del resto de 16 países que quedan para hacer la coproducción, pero tiene que haber 2. Entonces, aquí hay todas las posibilidades que tú quieras. Si entendéis que el proyecto, el peso fundamental del proyecto, la aportación de la parte coproductora fundamental está en Bolivia, lo lógico es que se presente como Bolivia. Eso no quiere decir que la otra contraparte, imagínate que fuera México, no participe, no recibe igualmente el dinero, sino que a efectos prácticos nosotros para poder gestionar los proyectos siempre pedimos que haya un coproductor principal y interlocutor, porque sería muy complicado que Iberescena, por ejemplo, estuviera mandando la ayuda dividida en tantas partes como coproductores habría. Ya podríamos enloquecer un poco. Entonces, hemos optado por mantenernos un poco cuerdas y que sea una persona. Entonces, aquí tú empiezas a hacer el proyecto y a lo mejor te puedes dar cuenta a lo largo del proyecto que cambia un poco y dices, pues a lo mejor lo interesante es que lo presentes del otro país porque el peso específico del proyecto está en el otro país. Pero siempre tiene que haber 2. A tu pregunta concreta de si hay un mínimo, no se ha establecido un mínimo. Hace muchos años, y ahora ya voy con mi historieta de la abuela Zapatilla, para eso soy la que lleva más años, sí que hubo, porque al final lo que os ha comentado Zaida, es muy cierto que las convocatorias, intentamos hacer convocatorias que sean sencillas, que no tengan mucho papeleo, que sean fáciles para vosotros. Y hay también un proceso de depuración de la convocatoria. Y por muy bien que pensemos que hemos hecho este año y nos lo leemos en la unidad técnica y se lo lee Renan y los 3 hablamos y hablamos también con los representantes de los países y decimos, este año nos han quedado unas convocatorias, vamos, impresionantes. Pues nos damos cuenta que hay cosas que quedan con un doble sentido, que hay vaguedades, que hay puntos oscuros. Entonces, probamos hace un tiempo a poner un porcentaje mínimo y eso causaba más problemas por el cálculo de qué porcentaje, sobre qué lo calculabas, que decir, mira, básicamente la idea es, yo creo que es una cosa muy intuitiva. Cuando tienes un coproductor siempre sabes que hay probablemente una parte que tiene más el peso. Si llegado a un punto estáis en igualdad de condiciones, pues mi consejo es preséntalo por el país donde sea más fácil recibir los fondos, porque son fondos que parten desde España. Entonces, hay países que tienen más dificultades para recibir fondos en cuentas que los mandamos en euros. Esa puede ser una razón tan buena como otra cualquiera. Perdón, voy a aclarar eso que has dicho, que son fondos que parten desde España para que no... Desde la cuenta bancaria que está en España. Eso, porque la unidad técnica, la oficina de la unidad técnica está en España. La moneda oficial del programa es el euro y la cuenta en la que operamos está en España porque es una cuenta
con una moneda estable, digamos, y entonces por eso salen desde ahí. Pero evidentemente es un programa, como bien decías, cuyas aportaciones son intergubernamentales de los 17 países miembros. Entonces, esa puede ser una razón de peso, o porque uno de los dos le sea más fácil hacer como de gestor de todo el proyecto, pero no es algo por lo que te tengas que preocupar que exijamos un mínimo. Podemos exigir un mínimo con cuántas personas tiene que haber en cada equipo, pero no está determinado con un porcentaje. Vale, entonces, hemos hablado de 2 países, 2 núcleos coproductores. Entonces, tiene que haber un mínimo de 3 personas por cada núcleo, distribuidas como. Entendemos que es importante que haya la figura de coproductor en los 2 núcleos coproductores, es decir, por seguir el ejemplo de, en este caso, Bolivia, tu caso, y te asocias con México. Tiene que haber un coproductor o coproductora boliviana, un coproductor o coproductora mexicano. Eso sería la base. Y luego empezamos a aplicar el ZUN y decimos, vale, dentro de la parte coproductora boliviana, ¿cuántas más personas? Ojo, como mínimo. No quiere decir que no pueda haber más, o sea, si hay más, pues muchísimo mejor. Al final este es un programa de mínimos. Nosotros solo establecemos condiciones para que los proyectos pasen a ser evaluados. Pero sobre eso podéis sumar lo que queráis. Tiene que haber otras 2 personas y sí hemos determinado una serie de roles específicos que están puestos en la convocatoria, por si no recuerdas luego cuando llegues a casa lo que te contamos ahora, que será lo más probable, muy específicos, pero también muy amplios para decir, aparte del coproductor, pues puede ser intérpretes, pueden ser escenógrafos, pueden ser directores. Entonces, sumando, para que te quedes con él, son 2 países, 3 personas por cada país. Es más fácil que lo entiendas así. 2 países que formen parte de Iberescena, claro. Añado que tienes un tercer coproductor que es Japón. Fenomenal. Porque como tú ya tienes el mínimo que exigimos nosotros, que es 2 países que forman parte de Iberescena, pues para nosotros entrarías y ese proyecto tendría que ser evaluado. Entonces, luego el resto, te puedo decir otra vez los roles específicos, pero creo que la idea base que te tienes que llevar aquí es 2 países, 3 personas. Y un coproductor en cada de esas 3 personas, uno tiene que ser el coproductor. Y las personas, también es importante, se cuentan por el rol que hacen, no por persona. Entonces, quiere decir que si tú eres coproductor e intérprete, no te contamos como coproductora y luego como intérprete. Lo puedes hacer, pero a efectos de Iberescena tiene que ser coproductor. Si yo te considero coproductora, como quien dice, te tacho de la lista y ahora me tienes que traer otras 2 personas dentro del grupo de Bolivia que hagan los roles específicos. Que es cierto que tú lo haces, pero hay siempre tenéis que tener en cuenta que hay es que no quiero decir realidad porque parece que nos estamos inventando, pero hay una manera de interpretar una realidad que nosotros miramos en el proyecto y luego una realidad del proyecto. Igual que puede haber más países que no formen parte de Iberescena y el proyecto estará perfecto, aquí igual. Tú puedes hacer de coproductora, de intérprete y de escenógrafa, imagínate. Pero de cara a nosotros, solo te lo vamos a contar una vez. No vale ponerse 3 veces la misma persona, me refiero. Que ha habido casos pues que algún proyecto lo ha tenido, no lo vamos a negar, pero entonces eso ya un poco difícil que entre en Iberescena. Sí, y sobre eso es importante mencionar cuando se considera el país. Bueno, tú eres de Bolivia, pero... ¿Eres de Bolivia? ¿Sí? Por Bolivia, pero ¿tu nacionalidad es? ¿Y cuántos años tienes aquí? Bien, se considera que la aplicación viene desde Bolivia. Pero si es alguien que reside aquí, que es, por ejemplo, mexicano o mexicana, y tiene un año de estar aquí, no se consideraría que está aplicando por Bolivia. ¿Se entiende? Eso es importante tenerlo claro. Y recuerdo antes, recién estaba el Facebook y el programa estaba activo, que los repi de los países se ponían a ver en Facebook o en redes para ver si la persona realmente vivía en el país de donde decía que vivía. Porque a veces hacían esas cosas como, no, yo presento por Panamá, pero estoy viviendo en Argentina. Aquí está el micrófono. Adelante. Gracias. Una pregunta, de pronto son comentarios, pero mejor hacer la pregunta a ustedes. Quien convoca, bueno, quien responde a la convocatoria dice
que debe tener personería jurídica? ¿Es complicado? ¿Es verdad o no? A ver, dependiendo de las líneas de ayuda, hay unas especificidades u otras, ¿de acuerdo? Pero pueden presentarse personas físicas o naturales o personas jurídicas, ¿de acuerdo? En general en la convocatoria, pero como te digo, después en cada una de las 3 líneas hay especificidades. Por ejemplo, ¿por qué línea de ayuda estás pensando? Coproducción. Coproducción. Vale, tú ahí puedes ser tanto una persona natural, ustedes llaman natural, ¿verdad? Tanto una persona natural como una persona jurídica, pero seas en la que seas, tienes que tener capacidad para facturar. ¿De acuerdo? Eso es importante. Importantes. Y hace un rato hablaban de la entrega del dinero. Bueno, ¿qué cuenta es? ¿Es del país o es de la organización? La cuenta, lo importante que tienen que tener claro es que la persona que rellena el formulario y en cuyo nombre se entrega la ayuda va a ser luego la persona que va a gestionar de manera directa la ayuda de Iberescena. O sea, después se va a pasar todo el año escribiéndose con Arantxa, escribiéndose conmigo, un poquito menos, y escribiéndose con Josefina, que es la otra compañera de la unidad técnica que está en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, si vos vas a presentar la ayuda, esa cuenta de banco donde se te va a depositar el dinero tiene que estar a tu nombre. En ese sentido, corrígeme si me equivoco, Arantxa, nos da igual que tu cuenta esté en Bolivia o esté en Francia, lo fundamental es que esa cuenta, por motivos de transparencia del uso de los fondos, esté a tu nombre. Y eso es un factor importante, por eso que os comentaba que es verdad que, lamentablemente, no en todos los países es igual de sencillo transferir los fondos. Entonces, a veces es una solución que a nosotros, en el fondo, lo que tenemos que garantizar como programa es que la persona que es representante de cara a Iberescena reciba los fondos de la ayuda, que en el caso de coproducción, por ejemplo, implica que esa persona se compromete a hacer un reparto de los gastos, pero a lo mejor ha ocurrido a veces, es bastante más complicado o bastante más caro recibir el dinero en un país que en otro, por todo el tema de las comisiones, cambios de divisa. Entonces, hay veces que se reciben en otros países. Personas que han residido en otro país tienen todavía la capacidad de hacer la cuenta, dejar la cuenta abierta, y a nosotros nos da igual. O sea que esa posibilidad también siempre está abierta. Hola, buenas noches. Una pregunta, no me queda claro muy bien el sistema de, digamos, de evaluación de los proyectos, ¿no? Porque tengo entendido que primero el proyecto pasa por el propio país y luego va, digamos, a la instancia general de Iberescena. Y en el caso así, por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿quién es el responsable o quiénes son los responsables de esa evaluación? Eso nunca me ha quedado muy claro. Mira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. En el programa utilizamos una palabra que a veces suena muy rara, pero se la vamos a decir porque tienen que acostumbrarse a ella. La persona representante en el país se llama REPI, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Renan es, además del presidente del programa, es el REPI de Panamá. ¿De acuerdo? En el caso de Bolivia, la representación recae sobre el Ministerio de las Culturas, ¿de acuerdo? Y en ese caso, bueno, en ese caso, la representación recae, en este caso, sobre Milton Contreras, ¿de acuerdo? Cuya presencia no ha podido hoy acompañarnos aquí. Bueno, de todas formas, he de decirles que desde el programa tenemos que garantizar que esta información llegue y garantizamos también una respuesta. Entonces, ustedes pueden escribir a su REPI y ustedes pueden también siempre ponernos en copia a la unidad técnica, pueden escribirnos un mail siempre a contacto@iberescena.org, porque de verdad que nosotras siempre estamos detrás de ese mail,
¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a todas sus preguntas, pueden ser respondidas ahí. En cuanto a la evaluación, más allá de esta sensación generalizada que ustedes tienen la necesidad de externar, debemos decirles para su tranquilidad que el Consejo Intergubernamental, o sea, los 17 países miembros, en este caso por consenso y por unanimidad, aprueban unas bases para esta convocatoria en cuyas bases están especificados punto por punto cada uno de los ítems a ser evaluados. En este caso, en esta convocatoria, son 5 apartados los que se evalúan. Hay una evaluación técnica, hay una evaluación artística, hay una evaluación económica, hay una evaluación que tiene que ver con cuánto contribuye a la transversalización de género su proyecto, y hay una evaluación más que tiene que ver con los objetivos estratégicos del programa. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos 5 apartados tienen un tanto por ciento asignado, puntuación mínima 0, puntuación máxima 100. Y en cada uno de esos apartados tienen exactamente qué es lo que se debe revisar. Pues, ¿cumple con los mínimos con los países miembros? Vale. Mayor puntaje a más países miembros sumado después de haber cumplido con los mínimos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si suman esta información que les estoy dando ahora con la información que les hemos dado antes, de que a partir de este año ustedes tienen tanto su puntuación como la devolución de por qué sí o por qué no ha quedado su proyecto, ese proceso se torna completamente transparente. Entonces, desde la unidad técnica de Iberescena, lo único que les puedo decir es que ese proceso lo es. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, como dices, pasa un primer filtro en su institución REPI y pasa un segundo filtro a ser evaluado y aprobado por el total del Consejo Intergubernamental de Iberescena. ¿De acuerdo? Entonces, tranquilidad con eso y sobre todo que eso no sea un hándicap para presentarse. Sí me gustaría poner en valor y incidir mucho en el esfuerzo que ha supuesto poder hacer este sistema de evaluación de proyectos desde la unidad técnica, precisamente para poder dar respuesta a todas las inquietudes que tienen ustedes aquí o que pueden tener en otro país. O sea, considerábamos desde la unidad técnica, pero luego también los países lo consideraron que era vital y lo aprobaron, que tenía que haber un único sistema homologado en todos los países, igual en todos los países, y que todos los proyectos, con independencia del país de donde se presenten, se midieran con los mismos criterios. Y estuvimos, y eso sí les puedo asegurar que fue un esfuerzo importante, pensando qué criterios podían ser, aparte de los criterios fundamentales. No se los ha contado ahora Zaida, porque les podríamos tener aquí hasta las 12 de la noche y saldrían con la cabeza. Dentro de cada uno de los apartados está muy claramente definido qué se quiere medir y cómo se mide y cómo se puntúa. Es decir, se ha hecho como una cartilla para cada uno de los representantes que tienen que coger los proyectos, ir leyendo a uno el proyecto y comparando con lo que se quiere puntuar. Y no lo puede hacer de otra manera, porque cada punto que pone está correspondido con una determinada característica que tiene que tener su proyecto en mayor o menor medida. Entonces, luego obviamente hay una suma del puntaje de los proyectos y ya eso depende del número de proyectos que se presenten en el país, de la calidad global de todos los proyectos. Habrá, pues como en todos los rankings, habrá unos proyectos que tengan más puntos y menos puntos, y luego habrá una selección que lo marca sencillamente el dinero que pueda repartir ese país como ayudas, el dinero que haya disponible de Iberescena. Ojalá fuera para todos, pero en un momento dado habrá que establecer un corte. Pero de verdad les podemos asegurar, y nos gustaría mucho que les quedara esa idea clara, que es un sistema transparente, que es un sistema, intentamos, lo más equitativo, que sobre todo es un sistema objetivo. Creo que esa es la palabra clave, la objetividad. Es decir, que todos tengan que aplicar los mismos criterios, con independencia de que en este caso, aquí en Bolivia, si el REPI es Milton Contreras, lo tiene que hacer Milton Contreras, pero los criterios que está aplicando él son los mismos y los va a puntuar de la misma manera que Renan cuando hace sus proyectos en Panamá. Entonces, un poco
incidir en esa idea, como decía Zaida, se cierra el círculo. Ustedes tienen abierta la web y nadie les puede impedir que manden sus proyectos por la web. Y también están garantizados que todos los proyectos que entran y son entregados, porque antes quería comentarles que hay unos filtros, cuando ustedes se metan en la web, tienen una serie de procesos que tienen que rellenar de manera sencilla para poder subir su proyecto. Por un sistema de optimizar tiempos y que les sea más fácil, hemos metido unos pequeños filtros en la programación que les avisan ya de errores muy básicos, como por ejemplo la coproducción. Pues no estás metiendo 2 países diferentes o cosas así. Ese es el primer filtro. Pero les podemos garantizar que, superados los filtros técnicos, si su proyecto les sale un mensaje, cuando le dan a enviado le dicen proyecto solicitud 375, ha sido enviado, ese proyecto obligatoriamente tiene que ser estudiado, revisado y puntuado con los criterios que hemos dicho desde la UTI, y no porque lo digamos nosotros, sino porque el Consejo y todos los países lo han aprobado. Y luego ya, cerrando ese ciclo, una vez que esto haya pasado, ustedes tienen el derecho, y así se les ha reconocido, de preguntar el puntaje de su proyecto y las razones por qué tienen ese puntaje. Y los REPIs tienen la obligación de contestarles. Entonces, evidentemente, la transparencia, bueno, hay casi una transparencia muy grande. La ausencia de subjetividad, creo que en muy pocos procesos de cualquier tipo existe. Siempre hay un componente subjetivo. Pero de verdad, estamos convencidos desde la UTI que en lo que se refiere a todo el proceso hay muy poco margen para la subjetividad, porque de una manera o de otra ustedes pueden ir acotando y teniendo una visión y una puntuación real de lo que ustedes han hecho. Es lo que creemos y por eso hemos apostado por este sistema, independientemente de la situación puntual en cada país y de las reticencias o no que puedan tener contra o hacia determinadas actitudes que tengan las administraciones públicas. Por eso lo hemos intentado lanzar así y así se lo queremos transmitir. Y sobre todo, transmitirles, y ya me callo, que no sea un inconveniente a la hora de presentar un proyecto, que no se desanimen antes de tiempo. Es verdad que me ha dado hoy un poco como, parece que he venido aquí de charla motivacional más que otra cosa, pero de verdad tampoco ha sido una cosa, debe ser las pastillas estas pills que me tomó esta mañana en el aeropuerto. No estaba premeditado, pero me estoy dando cuenta que me está quedando un poco así, pero es que me daría mucha pena que por tener esa idea no se presentaran. Es decir, que lo que está en nuestra mano lo ponemos para que ustedes tengan las mayores garantías posibles a la hora de presentarse y que no sea un inconveniente. Entonces, yo les sigo animando a pesar de todo y siendo conscientes de bueno, un poco lo que estamos viendo aquí y de sus comentarios al respecto, que se sigan presentando, porque nos interesa que se presenten y porque trabajamos para ello. Si me permites sumar, perdón, adelante, sumar brevemente, cada vez que nosotros nos reunimos, ya sea presencial o virtual, como lo fue durante la pandemia, hemos estado regresando a la presencialidad, las reuniones del programa, ya sea para decisiones políticas, y políticas nos referimos a políticas públicas, etcétera, o para las convocatorias, o para escoger proyectos, la realidad es que hay actas que quedan colgadas en la página web. Revisen las actas. El conocimiento siempre nos da posibilidades de acceso. Ustedes lo saben, porque son artistas. El conocimiento es poder. Revisen las actas porque ahí aparecen todas las decisiones que en conjunto los 17 países tomamos y se ve transparente el hecho. No les voy a negar que en algún momento decíamos, pero bueno, ¿y vamos a hacer las calificaciones públicas? ¿Pero por qué no las vamos a hacer públicas? Si es que es dinero público. Vamos a empezar por ahí. ¿De dónde salgan las aportaciones? Son de los estados. Que voy a rápidamente mencionar que todos los países aportan una cantidad de dinero, pero también la AECID aporta una cantidad de dinero que se distribuye de forma equitativa entre todos los países, menos España, porque AECID pertenece a España. Así que España no se beneficia de esa distribución. Pero es dinero público. Y en estos tiempos modernos, todo tiene que ser transparente y tiene que ser público. Así que esa es la dirección del programa. Y nos parece importante que ustedes también como sector cuestionen el programa en buena lid, porque es justamente la razón del programa. Así que eso está bien, no pasa nada. Nosotros estamos abiertos a operar y a seguir tomando las opiniones
y la visión incluso del sector, porque lo hemos estado haciendo por encuesta todos los años y por eso mejoramos y cambiamos base y lanzamos nuevos proyectos especiales justamente por eso. Yo os iba a hacer una consulta. Todos hablabas ahora mismo de dinero público y se han hecho preguntas sobre cómo me presento, cómo se me evalúa y cómo justifico. Nadie ha preguntado sobre el proceso de justificación y yo creo que sería importante también que habláramos sobre eso, porque muchas veces recibimos el dinero, los invertimos, los gastamos, luego llega el momento de la justificación y entramos en pánico, ¿no? Entonces, un poco también que nos contéis cómo se justifica ese dinero que es público y cómo hay que hacerlo. Bueno, es que voy a retomar porque efectivamente me ha hecho efecto la píldora y va a empezar otra vez a enchufar con la charla motivacional. Porque Por eso decir, iba a pues interceptar yo. precisamente la manera de justificar en Iberescena es otra de las razones por las que os tendríais que presentar, porque os podemos garantizar que es infinitamente más sencilla que cualquier otra justificación. Vamos, es que me haría una apuesta con vosotros ahora mismo, que cualquier otra justificación que se haga en cualquier otro organismo. Primero, es una justificación que se hace por la web, que bueno, a estas alturas ya no tiene ningún misterio porque todo es digital. Pero nosotros no estamos, al ser un organismo plurinacional, no estamos sometidos a los requerimientos de cada uno de los países, que en unos son más y en otros son menos, en documentos de justificación y requerimientos fiscales, legales que tienen que cumplir para la justificación. Eso nos permite que seamos más flexibles y sea mucho más fácil para ustedes justificar. Evidentemente, el dinero que nosotros como Iberescena les damos, tiene que quedar justificado. Pero ahí hay un primer punto. No el dinero total del proyecto, porque muchas veces los proyectos, el dinero de Iberescena es una aportación del total del proyecto. Sé que hay justificaciones que les piden que justifiquen el dinero total, independientemente de que la entidad a la que están justificando les haya dado la totalidad del dinero. No, nosotros es solo el dinero que les damos como Iberescena. Si Iberescena les concede 8.000 euros, les vamos a pedir que nos justifiquen 8.000 euros. Esa justificación se hace después de que han recibido el 70% de la ayuda. O sea, hay dos pagos. El primer pago es presentación de unos documentos también muy sencillos y se les da el pago. Cuando reciben el pago y ustedes tienen los comprobantes de pago suficientes, nos lo mandan por la web y se les da el 30%. O sea, es un mecanismo súper sencillo. Y respecto a los comprobantes que necesitan, no somos tan estrictos porque admitimos todo tipo de comprobantes, no solo las facturas, porque somos conscientes que hay algunos proyectos que tienen muchas dificultades por el lugar donde se desarrollan, por las comunidades con las que participan, por el propio país o el propio sistema en el que se están llevando a cabo, que les consigan facturas de todos los gastos que hacen. Entonces, en ese sentido, la normativa de Iberescena es mucho más laxa, porque en este caso a nosotros tampoco como institución nos lo exigen que sea de otra manera. Entonces, nos ha permitido ser más flexibles. Entonces, sinceramente, no es de verdad ningún inconveniente, ni se van a volver locos en hacer las justificaciones. Es bastante sencillo. Creo, desde mi punto de vista, que es casi más complicado idear un proyecto, pensarlo y darle un presupuesto, que hacer la justificación de Iberescena. Se lo digo sinceramente. O sea, al final es una suma de conceptos y si suma lo que les hemos dado como ayuda, pues fenomenal. Si les falta algo, pues habrá algún gasto que todavía no han realizado. No tiene mucho más misterio. En ese sentido, es la idea que le queríamos transmitir. Además, desde hace un par de años, cuando ya a inicio de cada año de gestión, juntamos a todas las beneficiarias y beneficiarios en una tarde de formación, digamos, y entonces les damos una capacitación de cómo va a ser el proceso de gestión con el programa Iberescena y ahí, bueno, pues les damos como todo el paso a paso, digamos, y les explicamos el proceso y una vez más nos ponemos como a su disposición detrás del mail para la gestión de la ayuda. O sea que es muy sencillo. No sé si hay alguna pregunta más. Hola, buenas noches. Quería preguntar cuántos proyectos se van a beneficiar por cada línea de ayuda según la cuota que da Bolivia. Bueno, es que no hay normativa establecida al respecto, ¿de acuerdo?
primero, no hay normativa por parte del Consejo Intergubernamental de, en las 3 líneas de ayuda mínimos, por ejemplo, de cada país como mínimo tiene que aprobar un proyecto por cada línea de ayuda. No existe esa limitación, y luego tampoco te podría decir ahora, en función de la cuota, cuántos pueden llegar a entrar. Lo que sí que te puedo decir es que en la página web del programa hay un apartado dentro de convocatorias que dice ayudas concedidas. Entonces, ustedes pueden ver año a año, por ejemplo, cuál es el monto aproximado de las ayudas que otorga Bolivia y cuál es el número aproximado de proyectos que se otorgan anualmente. ¿De acuerdo? Y para cerrar un poco la respuesta, no olviden, que creo que es un buen comentario ahora hacerlo, que estamos hablando, en este caso, de beneficiarios directos, es decir, proyectos bolivianos a los que Bolivia selecciona para que reciban una ayuda Iberescena. Pero si recuerdan el principio de mi charla motivacional, estábamos hablando de que siempre hay 2 países al menos. Entonces, quiere decir que ustedes no solo pueden participar en un proyecto como parte principal, es que pueden participar en tantos proyectos como contraparte se encuentren en otro país que lo presente. Entonces, muchas veces se fijan solo en cuántos proyectos ha dado Bolivia, Panamá, México, Argentina como directo, pero también está recogido nuestras ayudas, y en el caso de las coproducciones, al ladito hay otra columna donde dicen otros participantes. Búsquense también allí, porque esa es una de las ventajas de Iberescena. O sea, recogiendo las palabras que decía Renan, eso es un poco el efecto multiplicador. No es solo el beneficiario directo que recibe la ayuda porque su país ha puesto una cuota. Es que Iberescena lo que está dando es un marco en el que yo puedo, como cuando éramos pequeños y cambiábamos los cromos porque decíamos, yo me puedo cambiar cromos con otros países, yo puedo participar y no tengo que ser siempre el principal. Y estoy participando en el proyecto, o lo ha presentado otro y yo participo casi en las mismas condiciones, pero lo ha presentado otro. Entonces, esa puerta nunca está cerrada. No hay ningún límite, pero hay que contemplar las 2 realidades, como beneficiario directo y también, ojo, con beneficiario indirecto, que es un poco lo que queda allí en la recámara, pero es muy importante. Y a veces les puede abrir muchas puertas porque son contactos que tienen ustedes y que pueden desarrollar. Y no está mal incluso abrir la puerta y decir, vosotros o ustedes presentan un proyecto como beneficiarios directos, pero pueden presentarse como beneficiario indirecto y ser parte o contraparte de otro proyecto que se presente desde Argentina. No hay ningún problema. Entonces, mírenlo también desde las 2 ópticas de ser beneficiario indirecto. Entiendo que su posición fundamental es ser beneficiario directo porque viven en Bolivia y, bueno, pues se pueden obtener una ayuda, pero también está abierta la otra ventana. Por eso al inicio también les contábamos cuáles eran todas las cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esa cuota de nuestro país es solamente el número de ayudas a los que puede tener directamente cada país, pero en estos momentos con esa cuota de Bolivia de $30.000 no solo se está participando en esta convocatoria 2023-2024, sino que también van a formar parte de las becas de investigación, también se aporta para el proyecto especial, también, ¿entiendes? O sea, es muy multiplicador. Y luego, uniendo a esto que decía Arantxa de las personas beneficiarias indirectas, por eso es importante que se sumen a escena, lo que les hablaba antes Renan, porque muchas veces a escena, o sea, podríamos haber hecho un Tinder escénico, pero hicimos a escena, ¿no? Y muchas veces hay beneficiarios directos de otros países que dicen, quiero hacer una coproducción, por ejemplo, con artistas bolivianos o bolivianas, y no conozco ninguno, voy a ver quién está en escena. Creo que en estos momentos no sé el número, pero hay muy pocos registros de Bolivia en esa sección. Entonces, si ustedes son creadoras o creadoras, directores o directoras, si tienen un espacio escénico, si tienen un festival, y si tienen varias cosas de todas esas, o sea, rellenen ahí su perfil, porque también esa es una forma de abrirse a la posibilidad de ser beneficiarias indirectas.
de visibilizar su propio trabajo. Sí, menciono muy breve, por ejemplo, los proyectos especiales. Un proyecto especial hace 2 años que fue Conexiones Danza, de la Plataforma Iberoamericana de Danza. Se presentó a través de repis de diferentes países, se presentó el proyecto especial en el seno del Consejo y el programa aportó una cantidad de recursos a la Plataforma Iberoamericana de Danza que tiene como objetivo promover la danza y que realizó este gran encuentro iberoamericano que fue virtual por razones de la pandemia, pero que fue muy potente porque, si yo no me equivoco, habían como 1.200 agentes conectados durante todo el día. Eso generó muchas conexiones en el área de la danza, pero además generó que muchos países que no pertenecían a la Plataforma Iberoamericana de Danza se adhirieran. O les menciono el proyecto especial de dramaturgia centroamericana, en el cual los países que formaban parte del programa Iberescena desde Sudamérica reconocían que en Centroamérica había que dar un empuje en dramaturgia de danza, circo y teatro. ¿Qué se hizo? Los especialistas de estos países, con un dinero que ponía Iberescena, iban a formar a Centroamérica. En El Salvador fue ese proyecto. Y eso motivó a que otros países de Centroamérica se adhirieran al programa. Es decir, hay muchos mecanismos indirectos de obtener recursos a través de especie de formación, más allá de ser un beneficiario directo. Disculpen, ¿puedo responder un momento una pregunta que nos están haciendo por redes? Así la gente que nos está siguiendo de manera virtual no siente que nos estamos olvidando de ellas y de ellos. No les veo, pero ustedes a nosotras sí. Gracias por estar acompañándonos desde sus casas. Dice Harold Céspedes, pregunta: ¿qué espacios físicos y virtuales existen o recomiendan para encontrar aliados, coproductores iberoamericanos para postular al programa y crear estos puentes de intercambio? Precisamente AEscena es una buena herramienta para eso, Harold. De hecho, todavía no lo hemos podido hacer, pero hay un proyecto que va a suceder en breve. Y es que vamos a hacer unas sesiones de encuentros virtuales entre todas las personas que estén inscritas a AEscena. Entonces estamos todavía afinando la dinámica del encuentro, pero vamos a hacer un encuentro tipo World Coffee o pitching o... Estamos ahí trabajándolo todavía, pero va a suceder, espero, antes de que termine este 2023, y estoy dejando aquí un súper hito online. Entonces, inscríbanse y ese es un buen lugar, Harold, yo creo. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Yo quería hacer una pregunta, por si nosotros, 2 preguntas, pero fáciles de responder. Si nos animamos a participar nosotros como grupo para postular la convocatoria. A nosotros, bueno, a mí personalmente, a mi grupo, una vez no nos han pagado en un festival afuera. Un día antes de que acabe el festival, nos han dicho, Iberescena no ha pagado. Entonces, y no nos han pagado después de meses, o sea, nos han pagado, pero nos han depositado a nuestra cuenta aquí en muchos meses, ¿no? Bueno, una vez antes también vi eso en otro festival que no pagaron, igual un día antes de que acabe el festival, y en mi suerte, como era boliviano, no participaba Bolivia, entonces nos han pagado de otro lado, solo a nosotros, pero había como 5 países que no sabían cómo irse. En Latinoamérica viajamos así, ¿no? No es que no sabían cómo irse al día siguiente. Entonces, si yo postularía, ¿qué pasa con ese error del 2.19, es lo que le cuento, y el 2.15, que tus experiencias que tuve? ¿Ustedes nos apoyarían en solventarnos o darnos una garantía con los grupos a los que les deberíamos? En este caso es el caché, ¿no? Nosotros siempre hemos sido invitados por caché. Y lo otro es si nosotros en Bolivia podemos aplicar con un festival de títeres, ¿no? Una feria de títeres que hacemos, si funciona. No conozco, nunca he visto Iberescena con títeres. Por supuesto. Esos 2. A esa última pregunta, desde ya te digo, sí, adelante con ese festival de títeres. Por supuesto, pueden participar seguramente a las ayudas de programación de festivales y espacios escénicos, y entonces
solamente necesitarían armar un proyecto en el que inviten a otras 2 compañías o otras 2 artistas de títeres de los 16 países miembros que no son Bolivia. ¿De acuerdo? Esto te lo estoy súper simplificando, pero a la vez es así de sencillo. ¿Vale? Entonces, esa respuesta creo que está respondida. Y respecto a lo primero que decías, vamos a ver. Lo que desde la unidad técnica, en este caso, podemos garantizar es la gestión desde las cuotas intergubernamentales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que la cuota que los países pagan a lo largo de este 2023 es para ejecutar actividades, no solo de la convocatoria, insisto, sino todas el resto de líneas de acción del programa durante 2024. ¿De acuerdo? El Consejo Intergubernamental tiene 2 reuniones ordinarias al año, una que sucede en el mes de marzo y otra que sucede a finalitos de año, que es generalmente donde se distribuyen las ayudas y donde se establece ese fondo para poder distribuirlas. Ese fondo se establece, como te digo, en la teoría, ese fondo se debería establecer con el 100% de las aportaciones de los países miembros en tiempo y forma ese año para el año siguiente. Esto no lo logramos todos los años. Hay algunos países que no lo consiguen, ¿de acuerdo? Pero aún así se establece el fondo y aún así se otorgan las ayudas. Entonces, por ejemplo, en el caso en el que Bolivia se ha producido esa reunión de reparto y no ha hecho el depósito efectivo. Tú vas a recibir un mail que seguramente te voy a dirigir yo y te voy a decir en el mes de diciembre: enhorabuena, has sido beneficiado con una ayuda para la creación, para la programación de festivales y espacios escénicos con tu proyecto X, ¿vale? Sin embargo, debo decirte que tu país todavía no ha hecho efectiva la cuota y que hasta que eso no suceda, ustedes no van a poder comenzar a gestionar su proyecto con la unidad técnica. Ustedes ahí tienen 2 opciones. O ponen su proyecto en stand-by y entonces se esperan a que el país pague la cuota y por lo tanto ustedes tengan que quizás modificar su cronograma. Esa es una opción, eso es un camino posible. Y el otro camino posible es, muy bien, como mi festival tiene además otros recursos, yo voy a seguir porque yo no puedo parar mi cronograma anual y entonces yo voy a seguir y en algún momento el programa, mi país va a depositar la cuota y por lo tanto esas compañías van a poder tener su dinero, ¿de acuerdo? O sea, una de esas 2 opciones va a suceder, pero el dinero siempre va a llegar. Porque además, otra cosa nueva que el Consejo Intergubernamental ha aprobado y que es muy importante, por la situación del presente de los países miembros, de todos los países miembros, el año pasado se aprobó un fondo de emergencia en el que anualmente todos los países, de manera proporcional a su cuota, destinan X cantidad de dinero para que en ese fondo de emergencia haya siempre dinero para, en el caso en el que un proyecto o X proyectos lo necesiten, porque, por ejemplo, por X razones de extremo cariz, su país no ha pagado la cuota, para que esos proyectos se salven, digamos, y tengan la ayuda que se les otorgó. ¿De acuerdo? Entonces, digo, creo que todo el tiempo lo que estamos tratando de transmitirles es: están creados los dispositivos para generar transparencia, tranquilidad, ejecución y confianza. Y confianza, O sea, gracias, era la palabra que me básicamente faltaba. es una cuestión de confianza. Una de nuestras labores en la UTI es eso, detectar. Al final está claro que también entiendan ustedes la posición. Esto es un programa
que los Estados miembros son los soberanos y ellos toman las decisiones. Nosotros, comunidad técnica, lo que intentamos es ir completando para que el programa tenga el mejor funcionamiento posible, pero podrán entender que llegado a un punto tampoco tenemos soberanía para obligar a ningún Estado a hacer determinadas cosas. Entonces, lo que intentamos por todos los medios, y nuestra labor principal, es ir acotando y cerrando posibilidades para que esos comportamientos que puedan perjudicar al sector o que perjudiquen el normal desarrollo de cómo hemos planteado las ayudas se vayan reduciendo al mínimo. Entonces, a priori les podría asegurar que probablemente ustedes hablen por experiencias propias, pero de verdad, los casos que ha mencionado Zaida de países que pagan muy tarde la cuota, muy tarde me refiero al año siguiente, muy avanzado el año, son los menos. Les puedo asegurar, porque tampoco, si no, el programa se podría haber mantenido durante muchos años. O sea, les puedo asegurar que puede haber 2, 3 países que a lo mejor a final estamos hablando de 2023, no han pagado la cuota para saber que está el dinero ya guardado en la cuenta de los proyectos que se van a hacer en 2024. Pero la trayectoria normal es que en los 4 primeros meses del año los propios países ya saben cómo funcionan y hacen la aportación. No les voy a negar que ha habido algunos casos en que se ha retrasado y somos conscientes, porque a los primeros que llaman es a nosotros, que eso les ocasiona muchas molestias. De ahí, y en ese espíritu que tenemos de ir acotando y que tengan unas garantías y una confianza en el programa, surgió la posibilidad de abrir este fondo de emergencia para poder, incluso en esos casos en los que tarde o temprano el país siempre paga, porque es verdad que no hemos tenido ningún caso de impago, que eso también está bien. En tantos años de programa, ningún país nos ha dejado sin pagar los proyectos. Entonces, sabemos que si no pagan antes o lo pagan después no es igual para ustedes. Entonces, hemos intentado idear este mecanismo para que lo tengan en el momento en que ustedes pensaron originalmente el proyecto. Hasta ahí es lo que les podemos decir. Nos encantaría decir, sí, todo el mundo paga y cumple todas las normas, porque nosotros, en realidad, para la reunión en la que se presentan y se deciden las ayudas, la pura teoría es que todos los países ya tendrían que tener el dinero ingresado en la cuenta. Ese era el objetivo del programa, de antes de que termine el año, cuando a ti te decimos que te van a dar 9.000 euros, sepas que esos 9.000 euros están ingresados en una cuenta. Pero hay veces que no es posible. Entonces, intentamos bandear la situación de manera que tengan los menores efectos perniciosos en sus proyectos. Pero realmente, y con la mano en el corazón, no les podemos decir que el 100% de los casos no se vaya a producir. Sí les podemos decir que todos los esfuerzos se hacen para que esto no se produzca y para que esos casos queden reducidos a la anécdota. Y también, no es por echarme flores, ahora va con la motivación para dentro de la UTI. Pero es verdad que en todo el tiempo que llevamos, estos casos han sido los menos. Es que llevamos ya muchos años y muchos proyectos a las espaldas, y creo que más o menos todos los proyectos, o sea, yo puedo hablarles por la gestión que se ha hecho desde Iberescena. Todos los proyectos han recibido en un tiempo prudencial, marcado por ustedes, porque recuerden que el primer pago lo marcan ustedes cuando nos mandan unos documentos que solo pueden rellenar ustedes. Entonces, si el país paga más o menos en un tiempo prudencial, todas las cosas funcionan bien. O esa es la experiencia que yo desde la gestión diaria he visto. No, a la orden. Bienvenidos. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, Katia. Adelante. Aprovecho el micrófono. La confianza hay en ustedes. Y creo que es importante, de pronto hago eco de lo que sienten mis hermanos artistas. ¿Qué pasa si Milton Contreras cambia? Ustedes tienen una vinculación con el ministerio que nos dé la confianza a nosotros de que nuestro país va a seguir participando en Iberescena. Ha pasado, tenemos un proyecto cercano de teatro que ha tenido que reprogramar, como ustedes estaban señalando, pero no había una información adecuada en el ministerio. No lo encontraban a Milton, justamente. He sido testigo del vacío de información, de la preocupación, que es un trabajo compartido con México, con Ecuador, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ustedes han sentido en un momento, ¿no? Que todos estamos ahí exclamando porque el Ministerio de Culturas no tiene, y lo digo con respeto, pero también con firmeza,
no tenemos los representantes adecuados que comprendan el trabajo artístico. Y por eso me atrevo a decir esto. Entonces, ¿qué pasa si el funcionario cambia? ¿Ustedes se enteran? ¿Tienen alguna información, vinculación que pueda a nosotros darnos la tranquilidad? Si me permite, Saida, no solo nos enteramos, y lo digo porque en mi caso yo soy representante de Panamá, pero obviamente yo trabajo en el sector gubernamental. Yo soy asistente ejecutivo en la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio, ahora de Cultura de Panamá, que es muy nuevo. Pero la desconfianza existe en mi país, existe en todos los países. Eso es algo que es natural, no en el programa Iberescena, en concursos. Y yo digo que es natural porque donde no tenemos claridad total o transparencia total o la mayor transparencia, se genera esta sensación. Pero les puedo decir que trabajamos pensando en un futuro en que esta es la forma moderna, que este es el mecanismo de gobernanza correcto, no en América, o sea, en general, es a donde debemos ir. Ustedes como sector, cada vez que muestran desconfianza, nos empujan a nosotros a por qué está la desconfianza. Es reflexión, bueno, tenemos que hacer esto y otro. Este fondo de emergencia yo creo que tuvo 7 u 8 meses de trabajo para reglamentarlo, de todas las semanas reuniéndonos cada 15 días, porque hasta siendo un fondo de emergencia teníamos que buscar un mecanismo transparente de solución, ¿me entienden? Entonces, ha ocurrido ya antes, ha ocurrido en diversos países por cambios gubernamentales, por la forma como ocurren estos cambios políticos de votaciones, etcétera, donde ha habido una cefalía REPI. Y la unidad técnica, porque no voy a decir que solo la presidencia, quien esté presidente en ese momento, se activan automáticamente, sobre todo cuando están en los procesos de ayudas, entregas de ayudas, se activan y empiezan a buscar maneras de comunicarse y lo hacen. Logran comunicarse con los representantes o con un representante que no es REPI. Le voy a poner un caso. Yo he estado en reuniones del Consejo donde se van a escoger proyectos, que ha habido un cambio gubernamental donde ha ido un agregado cultural o embajador del país, que era el que podía ir más rápidamente a dar la cara por el país, porque uno representa al país. Es decir, se está constantemente en eso. Incluso cuando el país tiene dificultades económicas, que nos ha pasado mucho en la pandemia nos pasó a nosotros, y es público, me atrevo a decirlo, por redes, no pudimos depositar a tiempo. Y nunca nos había pasado en 7 años. Y yo decía, ¿cómo vamos a quedar mal nosotros? Tenemos que buscar el mecanismo. Y lo pudimos hacer iniciando el año siguiente, esa cuota y la siguiente. Y es un súper estrés para el REPI. Pero esos estrés se alivianan cuando hay contacto. Entonces, provocamos el contacto desde la unidad técnica, desde la presidencia, y les pedimos a ustedes como sector que se comuniquen también con la unidad técnica, porque la unidad técnica además nos pone a los REPIs en copia, siempre que hay algún tipo de tema que haya que abordar con prioridad. Perdón, Mire, pero ¿con quién ustedes se vinculan si este funcionario seguramente nombrado está ausente? te voy a explicar. Porque esto que planteabas es una gran parte de mi trabajo prácticamente diario como secretaria técnica, ¿no? El estar en contacto con los 17 países miembros y el comprobar que todo funciona en los 17 países miembros, ¿no? El engranaje. La unidad técnica podríamos decir que es un triángulo que une al Consejo Intergubernamental del programa, que une, bueno, a lo mejor es un cuadrado, al Consejo Intergubernamental, que une al sector, que une a los países miembros y que une también a las instancias que están por encima de todas nosotras de cooperación, que es la Secretaría General Iberoamericana. La SEGIB, que a lo mejor algunas de ustedes conocen y otras no, viene como un mandato de las cumbres de jefes y jefas de Estado y de Gobierno que suceden desde el año 1991 y que ahora suceden de forma bianual, en la que son cumbres a un altísimo nivel, en la que jefes y jefas de Estado y de Gobierno bajan mandatos. Todo eso lleva a una serie de escalones, hay reuniones intermedias de, por ejemplo, ministros y ministras de Cultura, responsables de cooperación, o sea, hay ahí una organización
que yo les diría que es como si estuviéramos metiéndonos dentro de la organización de un hormiguero o de un panal de abejas, ¿no? Entonces, aunque parezca que ustedes desde el sector tienen esa angustia de que yo no tengo respuesta, aquí no se está moviendo nada, nosotros en ese cuadrado, digamos, tenemos los mecanismos pertinentes para activar alarmas y para que desde unos lugares u otros reconectemos. Yo en marzo de este año cumplí 4 años en el programa y para la reunión hice la cuenta, ahora se me han olvidado ya, pero creo que conté, no sé si habían pasado alrededor de 70, 80 repis diferentes en 4 años de los 17 países. O sea, hay en algunos países en los que el cambio de repi es muy, y lo logramos. Reenganchamos porque a veces nosotras tenemos las herramientas y otras veces confiamos en las herramientas que están por encima de nosotras y a las que podemos echar mano para reenganchar. Entonces, no tengan miedo. Nuestros mails, les he dicho antes que nuestro mail general es contacto@iberescena.org para preguntas en general. Pueden escribirme a mí, zaida.rico@iberescena.org, arancha.garcia@iberescena.org. Están en la página web. Si nos necesitan, pídanos opinión, ayuda, acompañamiento. Sí. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, acabamos con la charla motivacional. Sí, pero yo quería contaros una cosa. Cuando empezamos a trabajar estos talleres y sabíamos que Zaida, Arantxa y Reina iban a venir, dijimos, vamos a darle difusión, y hablé con Teresa, no sé si la conocéis todos, pero es mi asistente, y dije, mira, yo más allá de hacer publicidad en redes y tal, quiero que reciban cartas, que todo el sector de las artes escénicas reciba una carta. Creo que es suficientemente importante. Lo que no sabía es que me iban a pasar a firma 160 cartas. Y lo que no entiendo es que haya 160 personas, espacios, festivales, y solo hayan 10 proyectos en Iberescena de Bolivia. Así que espero que esta charla haya servido para que, no sé si podrán valorar 160 proyectos, pero ojalá lleguen por lo menos la mitad de 160 proyectos de Bolivia. Así que muchísimas gracias, y también gracias a la gente que nos ha seguido desde sus casas. No tengo nada más que decir.